Bueno, ahora damos paso con una presentación que muestra los primeros resultados de la investigación que estamos trabajando como observatorio. La presentación se denomina La psicología educacional en tiempos de pandemia, análisis de las narrativas psicoeducativas. Presenta el magíster Sebastián Ortiz Mellaga. Sebastián es magíster de Psicología Educacional y actualmente se encuentra cursando el doctorado de Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada. Es académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Peyancha y coordinador del Observatorio Psicosocial en Situación de Emergencia. Adelante. Muchas gracias, Dani. Darle también los agradecimientos a la AMSE por la organización del espacio, al observatorio. Yo creo que nuestra intención siempre es ir colaborando en la formación y en el trabajo con respecto a las crisis, a las situaciones de emergencia, de desastre, como comentaba Claudia, pero también poniendo el foco en lo psicosocial y en lo que los profesionales que estamos ahí estamos desarrollando. Particularmente les voy a comentar parte de una investigación que estábamos desarrollando con el equipo sobre los profesionales psicólogos y básicamente qué están haciendo en el marco de esta crisis. Evidentemente la pregunta siempre viene a colación porque somos psicólogos, o sea, porque el observatorio parte desde la psicología, no quiere evidentemente instalarse únicamente desde ahí, sino por el contrario en la interdisciplinariedad. Pero la primera pregunta que nos fuimos haciendo en el encuentro con la escuela y en el encuentro con los colegas fue, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuáles son las posibilidades que se van tejiendo en este ejercicio? Y desde ahí es que desarrollamos un proceso de investigación con algunos colegas para preguntar un poco y sistematizar la experiencia de la acción. Entonces eso es lo que les voy a comentar yo en estos 20 minutitos que ya inicio en mi cronómetro también para poder respetar los tiempos de presentación. Como algunos antecedentes y como primera cuestión, mencionar claro, que tal como hablaba Claudia, las crisis no pueden ser pensadas únicamente desde el evento, sino que más bien también tienen que ser pensadas en su componente histórico. O sea, no solo Chile tiene muchos terremotos, maremotos y desastres naturales, sino que también tiene otro evento y estamos pensando en las crisis en la educación, mirando su componente social y el impacto que tiene en los procesos educativos. Y acá estamos también pensando en otro espacio y en otras crisis que también generan, impactan en la escuela en términos de cómo ella estaba preparada para poder lidiar con estas cuestiones. Desde ahí entonces se nos viene rápidamente a la cabeza el estallido social, se nos viene también a la cabeza otros desastres naturales que los vivimos en términos locales, procesos de organización política al interior de las escuelas, movilizaciones, que de alguna u otra forma impactan en la forma en que la escuela tiene para pensarnos la crisis. Entonces, desde ahí, diversos autores de psicología de la emergencia y de psicología van mostrando que no podemos hablar de la crisis asociada al evento, sino que también tenemos que pensar que las crisis parecieran ser que es la nueva normalidad y pareciera ser que todos los años tenemos algunos eventos que nos dejan como escuela sin saber muy bien cómo reaccionar. Entonces, frente a eso, es parte de la gestión de las propias escuelas pensar las crisis. Desde ahí algunas cuestiones que parecen interesantes también de pensar es que en esta lógica que comentaba Claudia anteriormente de que en las crisis volvemos a pensar cómo fue el pasado y lo añoramos como si fuera normal, muchos de los autores de educación en particular y desde las perspectivas más críticas mencionan que la escuela tampoco era un espacio en el que nos sentíamos del todo cómodos y el proyecto escolar en el que íbamos desarrollando y que íbamos construyendo en el cotidiano tampoco era un proyecto que nos acomodaba tanto. Entonces quizás en muchos aspectos las crisis son oportunidades para pensar la escuela y para pensar la educación. Bueno, hoy día estamos en un momento en donde eso se va generando y de alguna otra manera lo vamos encontrando en el contexto laboral. De hecho, las imágenes que aparecen nos desafían a pensar la presencialidad, nos desafían a pensar los vínculos, pero nos desafían a pensar otros fenómenos educativos como la segregación, como la exclusión de algunos estudiantes que de alguna u otra manera no están llegando al proceso escolar y la escuela no está siendo la escuela que soñamos, esta escuela que de alguna u otra manera llega y es capaz de
dar una respuesta educativa a los fenómenos sociales con los que nos estamos enfrentando. Entonces, desde ahí, como intuición inicial, pensar que las crisis es parte de la cotidianidad de la escuela, en tanto la escuela da respuesta, o qué respuesta da la escuela frente a estos eventos, y que de alguna otra manera nos otorga una oportunidad no solo para pensar la crisis, sino que también para pensar la educación que queremos. Y en eso nos fuimos a pensar entonces en el rol de la psicología, como facilitadora, como tejiendo puentes para pensarnos la escuela. Desde ahí lo que desarrollamos fue un estudio a propósito de las narrativas. Nosotros con Claudia estamos participando en un Fondesit sobre narrativas docentes, y desde ahí es que, desde este marco teórico de las narrativas, nos preguntamos por la acción de los psicólogos educacionales en la escuela y en el marco del contexto del COVID. Evidentemente este equipo no somos solo Claudia y yo, sino que también es conformado por estudiantes de psicología de la Universidad de Playa Ancha, y que vale la pena también reivindicar en estos espacios, que tanto también colaboran con la problematización del rol desde la formación. Y nos acompañó la Vale y la Cristal en este proceso. Algunas cuestiones que ya sabemos y que solo son antecedentes para este estudio, básicamente tiene que ver con la acción de la psicología en la escuela. Sabemos desde las investigaciones previas en Chile y en otras partes del mundo que la psicología se encuentra encapsulada en el rol. Cuando hablamos del encapsulamiento, tiene que ver con el alejamiento del quehacer pedagógico y con una respuesta que tiende a ser individualizante. En el fondo, que tiende a pensarnos en el estudiante, que tiende a pensar en la intervención desde modelos más médicos, clínicos, que de otro modelo propiamente educativo. Y de hecho es una gran tensión dentro de la psicología educacional la problematización entre lo clínico y lo educativo propiamente tal. Entonces, desde ahí el rol histórico que se ha descrito en investigaciones previas tiene que ver con alejarse de estos modelos individualizantes y poder problematizar el encapsulamiento y el alejamiento que ostentaríamos del quehacer pedagógico. Y estas son investigaciones que evidentemente todos los que hemos estado en educación y nos formamos en esta área la hemos conocido probablemente en nuestras formaciones iniciales. ¿Y qué nos dicen estas investigaciones previas? Bueno, que para poder salir del encapsulamiento, para poder salir de o para poder acercarnos a la colaboración pedagógica y a pensarnos la función de la escuela, es necesario como pensarnos nuestra acción profesional, y que va a depender del propio profesional poder salir de esta situación de encapsulamiento. Esto nos dice la evidencia. Uno podría cuestionar que, claro, esto también tiene que ver con un contexto político que poco orienta lo psicosocial dentro de la escuela, y que más bien individualiza y responsabiliza también lo psicosocial a los profesionales que tenemos ese título, y cuando pensamos más bien en intervenciones que vienen desde estos paradigmas. No obstante, las investigaciones previas nos dicen que esto depende de nuestra propia acción, y que para poder salir de estos modelos es necesario empezar a construir puentes colaborativos dentro de la escuela. Desde ahí algunas como nociones de las trayectorias, que para poder hacerlo es necesario también poner nuestra formación y lo que nosotros hemos sido en la escuela en función de esta decisión de querer salir del encapsulamiento, de querer salir de la respuesta individualizante asociada a modelos más clínicos de intervención y acción profesional. Y por eso entonces que las trayectorias son una bonita oportunidad para empezar a narrarnos desde lugares diferentes, y para poder empezar a narrar también nuestra experiencia educativa, profesional y psicológica desde un lugar diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y acá algunos como elementos más metodológicos. Primero, evidentemente, viene desde un paradigma cualitativo narrativo, y lo que hicimos fue entrevista en profundidad, que buscaban sistematizar y analizar la intervención y las estrategias de apoyo de los psicólogos y psicólogas que trabajan en escuela en el actual contexto de COVID. Los tópicos de la entrevista tenían que ver con las trayectorias profesionales, con esta acción que les comentaba anteriormente, con la posibilidad de pensarnos en la escuela, y ahí los aprendizajes sobre el enfoque inclusivo y las posibilidades de colaborarnos y acercarnos con lo pedagógico, y esto las investigaciones del rol educativo, del rol docente, que se pusieron en esta discusión y en esta conversación con psicólogos escolares. Participaron 19 psicólogos de escuelas particulares subvencionadas y municipal de distintas regiones del país, de corporaciones y DAEM.
Cuando empezamos con la investigación, evidentemente queríamos entrevistar a psicólogos de escuela, pero nos dimos cuenta que muchos de nuestros profesionales y de nuestros colegas no se encontraban únicamente en escuelas, sino que se encontraban en los niveles intermedios, en los niveles de sostenedor, en programas externos, y que asesoraban y acompañaban a diferentes escuelas. Entonces, desde ahí que ingresamos también a pensarnos en el lugar de lo intermedio y en el lugar de la psicología desde ahí. Fueron en total 12 mujeres y 7 hombres, y no alcanzo a ver lo que aparece ahí en pantalla porque tengo lo de Zoom, y la investigación la desarrollamos en mayo y junio. Pongo este elemento como contexto porque comprenderán que en ese momento no habían como orientaciones menos claras, por lo menos de las que hay hoy día, que a lo menos sabemos que el 23 de diciembre tenemos que tener las notas en el sistema, o sea, por lo menos ya hay una certeza de que algo va a cerrar. En mayo y junio la cuestión era un poco más compleja, no sabíamos muy bien ni qué es lo que teníamos que hacer, estábamos en el marco del inicio de la priorización curricular que llegó desde el ministerio, pero también estaban con las vacaciones adelantadas, estaban como en ese momento de la educación. Entonces, vale la pena cuando se hacen este tipo de investigaciones dar cuenta de cuándo se realizaron estas entrevistas, y fue un muestreo por conveniencia y análisis de contenido. Básicamente contactamos a psicólogos con los que hemos trabajado anteriormente, con los que hemos compartido aula, con los que compartimos también la asociación, y que de alguna otra manera sabemos que están trabajando en esos contextos. Y acá acá me detengo un poquito más para, bueno, ahí está la muestra, simplemente como rescatar que vienen de los niveles como intermedios y de los niveles escolares, pero no solo de escuelas urbanas, sino que también de contextos rurales, en donde la intervención evidentemente es diferente. Tratamos de como agarrar y compilar esta experiencia diferente de la psicología en la escuela, y ahí tratamos también de vincularnos con ella. Algunos vienen de ATE también, de programas externos, del HPV, por ejemplo, en donde trabajan muchos profesionales psicosociales y que de alguna otra manera también están desarrollando una acción dentro de la psicología. Y acá ya un poco más de detenimiento, y no voy tan rápido como lo hice anteriormente, para hablarle un poco de los resultados. Primero, se han desarrollado diversas acciones que destacan desde catastro de las situaciones socioemocionales y laborales, hasta estrategias de apoyo emocional a estudiantes, apoderados y docentes. Y en este orden, en general ha sido primero a los estudiantes, luego a los apoderados con los que se han encontrado sin trabajo, con los que se han encontrado con distintas situaciones emocionales súper fuertes, y después con los docentes para acompañar los procesos educativos. Y desde acá ha habido diferentes acciones, desde el tips en las redes sociales, desde el video, desde el material educativo, hasta llamados telefónicos para la contención. Desde la psicología en emergencia, que hemos visto, bueno, que tiene que ver con lo que denominamos la descomprensión y la contención, que es muy propio de la psicología en emergencia, que este taller de catarsis que nos hablaba una profesional psicóloga, que nos decía, mire, es que yo me encuentro a través de Zoom, a través de Meet, y básicamente los escucho, descomprimo un poco lo que están sintiendo, y luego los contengo y de alguna otra manera les muestro que aquí estoy. Y esto es interesante porque de alguna otra manera los conceptos de la psicología de la emergencia se están puestos a disposición también de la acción dentro de las escuelas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, desde el TIPS hasta el llamado telefónico, los talleres de catarsis, las estrategias de apoyo a estudiante, apoderado y docente, los catastros de situaciones emocionales que se han realizado por los profesionales psicosociales, en general han buscado dar respuesta al acceso educativo. En el fondo han dado respuesta a, oye, mira, estos niños no se están conectando, bueno, ¿qué hacemos? Mira, lo estoy llamando para ver cómo están, y yo esta información se la doy al profesor, y el profesor verá qué hace con ese estudiante. Mira, sabéis que estos apoderados están sin trabajo, los dos apoderados, bueno, ¿por qué no llegamos como escuela para allá? Y de alguna otra manera dando ciertas condiciones de estabilidad para que el proceso educativo se empiece a desarrollar.
No obstante, sabemos desde la inclusión que no es solo el acceso a la educación aquello que importa para poder aprender desde una experiencia diversa, sino que también tienen que ver con los mecanismos de participación, con los mecanismos de aprendizaje, de promoción y de permanencia en la instrucción educativa, que vale la pena pensar y considerar dentro de estas estrategias que están desarrollando los psicólogos. Evidentemente, hay mucho malestar también a propósito del desdibujamiento de las condiciones laborales. Se ha tenido que responder a distintas demandas que muchas veces escapaban a lo que estaban desarrollando en la escuela. Se han extendido la jornada, nos hablaban algunos psicólogos que mira, los apoderados están trabajando todo el día y me queda hablar con ellos a las 8 de la noche y en ese horario evidentemente no está mi jornada laboral, pero me toca llamarlo y me toca en el fondo tener que acompañarlo desde ese momento. Utilizando evidentemente los recursos propios, esta es una realidad que también enfrentan los profesores y que también enfrentan los distintos profesionales de apoyo que han tenido que desarrollar o echar a volar sus propios recursos para poder desarrollar el proceso de acceso, para poder acercarnos a los estudiantes y a su familia y evidentemente a los docentes. Y además ha habido mucha incertidumbre y una idea de imposibilidad de lo planificado en el marco de la crisis. Y esto, claro, no es una condición objetiva, pero sí es subjetiva del desarrollo del trabajo, en el fondo, porque lo que yo tengo planificado, lo que yo tengo pensado, no lo puedo realizar y de alguna otra forma no puedo pensar en más allá de un mes, en el mejor de los casos, a mediano plazo, más que una mirada más a largo plazo y que nos pueda poner en el fondo de la acción profesional una idea de mejoramiento continuo de la educación. Y en eso han habido muchos cuestionamientos con respecto a las propias condiciones de los psicólogos dentro de la escuela. La psicología educacional, y esto es como más bien descriptivo, hay varias citas que hablan de esto en las entrevistas que analizamos, ha estado más bien dando soporte al proceso educativo. Y hay una cita muy interesante de una psicóloga de una escuela rural que nos decía, mira, lo que yo hago es básicamente llamar al estudiante y esa información que es como de motivación, de compromiso con el aprendizaje, de por qué no está respondiendo a la prueba, etcétera, etcétera, se la paso al profesor jefe. Y bueno, verá el profesor jefe qué es lo que tiene que realizar, porque la estrategia que han realizado las escuelas se centraliza en el profesor jefe, y el profesor jefe a través de su WhatsApp personal contacta a los estudiantes, etcétera. Entonces el catastro ha sido más bien para dar como soporte a aquello que para los psicólogos es lo fundamental, que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, este dar soporte de alguna u otra manera ha invisibilizado la posibilidad de encontrarnos con los profesores, y eso es una cuestión que vamos a discutir en un ratito más. Pero este discurso o esta idea de dar soporte ha aparecido asociada a una auto-obligatoriedad, lo voy a decir en esos términos, y sobre, oye, mira, es que lo que pasa es que acá hay una escuela que no ha podido dar respuesta a lo que se vive, a los fenómenos educativos que están pasando, a los fenómenos sociales que se están pasando. Entonces, si no lo hago yo, ¿quién? Si yo no le digo al profe, oye, es que sabe que el cabro lo está pasando mal, ¿quién lo va a hacer? Entonces aparecen ideales de justicia frente a una escuela que no da respuesta y que no es del todo adecuada al momento en el que nos estamos viviendo. Y digo esto porque aparece muy en la justificación de por qué hemos sido soporte dentro de la escuela. Bueno, frente a una escuela que es injusta, que es segregadora, que bla, 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 nosotros vamos a dar soporte, nosotros vamos a sostener en el fondo el acceso a la educación, con todas las implicancias que tiene eso. Yo solo acá estoy describiendo un poco lo que aparece. Y es interesante porque si uno se pone a pensar en esto es como lo clásico, claro, ya ahora hago el catastro llamando telefónicamente, ya no lo hago con la entrevista en el espacio más privado, sino que más bien me contacto con el apoderado, desde ahí llego al estudiante, se han hecho evaluaciones, etcétera, pero es muy en lo clásico que hace la psicología dentro de la escuela y que ha sido descrito por varios autores. No obstante, cuando aparecen las fisuras de esta idea más clásica de la psicología, y es cuando las instituciones escolares reflexionen sobre las crisis históricas que han vivido. Básicamente, las condiciones institucionales históricas de la escuela nos permiten una acción profesional diferente.
Se lo digo como en simple, cuando las escuelas piensan sobre las crisis que se han vivido, nuestro rol es diferente. Pero cuando la escuela solo vive el coronavirus y solo vive, es que el ministerio no me dijo lo que tenía que hacer, es que mira, es que lo que pasa es que yo no sé muy bien que acá, yo ahí en el fondo hago lo que clásicamente hago, lo que históricamente hago, lo clásico de la psicología en la escuela y que evidentemente se ha tensionado por la literatura científica. No obstante, cuando la escuela, la propia escuela, empieza a pensar sobre las crisis históricas que se han vivido, como por ejemplo el estallido social, los procesos de sindicato, aparecía en una entrevista, y también, por ejemplo, cuando los estudiantes elevaron ciertas demandas feministas a propósito del movimiento, el movimiento feminista, la escuela cuando encuentra esas experiencias como, oye, mira, esta no es la primera crisis que nos estamos viviendo, la psicología empieza a tener un rol distinto. Y acá se los quiero mostrar con unas citas que son largas, pero que vale la pena para la discusión, y con esto evidentemente ya vamos cerrando en función del tiempo. De verdad que ha sido, te estoy hablando como de verdad en estos 3 años que yo llevo trabajando algo ya había empezado cuando yo llegué, de articulación con los docentes, y ha sido de a poquito de tratar de ir profundizando en el trabajo con los cursos, o sea, en la colaboración con los docentes. Y me doy cuenta que ahora tenemos más vínculos y hemos trabajado juntos sobre lo que es seguido trabajando y ha funcionado. O sea, ha sido juntos cuando me encuentro con los profesores, y que esto no es de ahora, sino que más bien es a propósito de un componente histórico porque la escuela avanzó hacia ese lugar. Y otro psicólogo nos dice, mira, nadie ha tenido muy claro así como que qué es lo que tenía y podía y qué podía y había que hacer en esta situación como psicólogo, como profe. Entonces, desde el rol que sea, entonces ese rol ha sido en esto ir descubriendo cómo dar respuesta. Yo creo que fundamentalmente como tratar de visibilizar y mostrar en el fondo los cambios que son necesarios de hacer en el camino pedagógico, que hemos hecho sobre todo porque hemos hecho un tránsito como bien participativo en la respuesta que ha tenido la escuela frente a esta crisis. Es como además de tenemos que reenfocar en el fondo el trabajo, en lo que no hemos sentido, y también además tomando en cuenta la historia que tenemos y los aprendizajes que habíamos hecho el año pasado en torno a otras lecciones que se sacaron con otras situaciones de crisis. Acá estaba hablando del estallido social. Y dice, tiene que ver con una cultura para enfrentar la crisis, tiene que ver con una forma de la escuela de transformarse y de yo como profesional psicólogo acompañar a la escuela a pensar en las crisis que se ha vivido para poder desde ahí salir de este rol encapsulado. Y solo como algunos antecedentes para la discusión, bueno, primero reconocer que la psicología ha estado como garante en el acceso a la educación, pero que la inclusión es un poco más compleja que simplemente garantizar el soporte, que el rol educativo evidentemente en lo clásico ha estado alejado de lo pedagógico, más bien ofreciendo información, pero que cuando la escuela se da cuenta que esa información, oye, no es nueva, sino que esto nos vivimos también en el estallido social, nos lo vivimos con el mega incendio, nos lo vivimos con etcétera, etcétera, la intervención psicosocial se transforma y de alguna otra manera logramos la colaboración o ir más allá del acceso. Evidentemente, cómo construir procesos de toma de conciencia y reflexión sobre nuestra historia pareciera ser que es por donde evidentemente va el rol, y es donde uno podría ahí tensionar qué cuestiones podría realizar en la escuela. Y con esto termino porque la escuela ha sido este lugar en el que no hemos puesto a disposición de empezar a encontrarnos, de empezar a vincularnos. Bueno, esa vinculación no puede ser desde el inicio, no puede ser desde el coronavirus, sino que tiene que ser histórica, y eso nos muestran los profesionales psicosociales que nosotros entrevistamos. Tiene que ser en la medida en que problematicemos la escuela, pero que también problematicemos junto con ello nuestra relación en el espacio educativo. Y eso, y me pasé en un minuto, lo siento.